¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes, queridísimos radioescuchas y toda la gente que nos ve a través de las diferentes plataformas como Facebook, TikTok, Instagram y la anteriormente llamada Twitter, que ahora se llama OnlyFans también. Bravo, claro que sí. Buenas tardes, queridísimos radioescuchas y toda la gente que, bueno, que ya está esperando nuestro ansiado podcast Cara a Cara, con nuestro queridísimo amigo de Grafos Informativo, Agencia Informativa Grafos. Yo le quiero poner al revés. Exactamente. ¿No? Pero bueno, seas bienvenido, mi queridísimo amigo, y pues a ti te toca presentar al integrante tan valioso que hoy nos engalana y que nos acompaña en esta tarde, en este tercer episodio del podcast Cara a Cara. Sean bienvenidos. Muy bien, pues Genaro, gracias por brindarnos este espacio de tu estudio aquí en la ciudad de Apizaco, en la ciudad rielera, ¿no? Hoy pues nos engalana porque Cara a Cara es un espacio en donde pues nos ponemos frente a frente con muchos aspectos de la vida cultural, social, política de nuestro estado, de nuestro querido estado de Tlaxcala, ¿no? Una parte importante es la historia, es revisar lo que fuimos para poder proyectarnos hacia un futuro, entender el hoy, ¿no? Entonces, pues hoy tenemos la presencia de un doctor en historia y estudios regionales por la Universidad Veracruzana, también un maestro en historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Sociales y Humanidades, también egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con la licenciatura en etnohistoria, un experto total y absoluto de lo que es la historia de este país, ¿no? Y también, por supuesto, un experto en lo que es la historia de Tlaxcala, sobre todo la época revolucionaria. Ahorita ya lo vamos a escuchar, pero un experto que tiene muchos libros y que me permito platicarles una anécdota muy interesante. Un domingo cualquiera, pues estaba yo revisando las redes sociales, estaba en X, lo que hoy es X, y de pronto pues vi un post del que fue el secretario de Educación del gobierno del estado de Tlaxcala en el sexenio pasado, Florentino Domínguez. Entonces vi un post que subió a X y decía: hoy en esta tarde agradable estoy leyendo la magnífica novela, una historia novelada sobre la Revolución Mexicana del maestro Guillermo Alberto Xelhuanzi Ramírez. Obviamente me llenó de orgullo por distintas maneras. Obviamente lo conozco al doctor, compartimos pupitre en la preparatoria allá en nuestras edades mozas, ¿no? Ahí debimos haber hecho algunas tropelías, maestro, ¿no? Pero pues me dio mucho gusto porque era un tlaxcalteca, resaltando la obra de otro tlaxcalteca en algo que es experto el doctor Xelhuanzi, en novelar las historias, en novelar la historia. O sea, si de por sí escribir un libro sobre historia dices, bueno, pues de pronto de hueva, muchos datos, mucho texto, pero él lo que hace es novelar, es plantearte el hecho histórico en forma de novela para que vaya atrapando, pues obviamente al lector y sea más atractivo. Eso, él es experto, es autor de libros como El sentir del pueblo y Voces revolucionarias de Tlaxcala, 1910, decía que es experto en lo que es la Revolución Mexicana, ¿no? Él nos puede platicar de todo el movimiento de Genaro Arenas allá en Zacatelco, de qué papel relevante fungió o si no lo fungió la estación de trenes de aquí de Apizaco, personajes importantes y relevantes que pisaron el suelo tlaxcalteca, ¿no? En esa revolución y demás. Es coautor del libro Tlaxcala entre siglos, coautor del libro también Zapatismo, nuevas aproximaciones a la lucha campesina y su legado posrevolucionario, entre otras obras, porque pues evidentemente tiene muchísimas obras y no pararíamos aquí de mencionarlas. Pues doctor, muchas gracias por aceptar venir a Cara a Cara y pues hablar de historia, hablar de algo que te apasiona y que evidentemente ha sido el motivo de tu vida. Sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Genaro. Bienvenido. Xbox por la invitación. Así es. Te saludo, maestro. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor. Pues bien, bueno, pues platícanos, estamos en Apizaco, es la ciudad rielera, Apizaco fundada a partir de la instalación de una estación ferroviaria que fungía de puente entre la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, Veracruz. La parte revolucionaria, platicábamos hace rato, pues que vinieron figuras importantes. ¿Qué papel jugó Apizaco en la Revolución Mexicana, para entrar un poquito en materia? Correcto. Bueno, la ciudad de Apizaco fue muy importante en el movimiento revolucionario. Primero, ¿por qué? Bueno, por la estación del tren. Dos, por la cercanía con las fábricas, las fábricas textiles. Y bien, aquí dentro de Apizaco hubo personajes que se incorporaron al movimiento revolucionario, ¿no? Como estaba cerca de las fábricas, recordemos que el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón distribuía su propaganda del periódico Regeneración en las fábricas. Muchos de los obreros aprendieron a leer a través del periódico de Regeneración. Un personaje importante de aquí de Apizaco es don Antonio Hidalgo Sandoval, que fue el líder de los movimientos obreros acá en Tlaxcala, 1906. 1910, posteriormente va a participar en los primeros levantamientos armados acá en Tlaxcala y también va a ser el primer gobernador maderista. Pero aparte de ello, Apizaco recibe tres personajes, la visita de tres personajes importantes, ¿no? Primero, Madero, en 1910, cuando viene en su primer recorrido a su gira política, va a la ciudad de Puebla, donde lo reciben los estudiantes, pero pasa acá en Apizaco, ¿no? Y entonces todo el gremio de los obreros, pues vienen a la estación a recibirlo, ¿sí? A la estación a recibirlo. En la primera visita no permanece por mucho tiempo, pero en el trayecto la gente simpatizante de Madero lo recibe con mucho entusiasmo. Ese sería uno. El segundo sería en 1911, también ya haciendo la gira también para las elecciones, Madero nuevamente, pero aquí en la estación del ferrocarril, el gobernador y los antireeleccionistas tlaxcaltecas le van a organizar una fiesta y hacen un recibimiento muy grande. En la estación del tren había un restaurante. Claro. Y ahí en esa estación le hicieron su comida. Entonces llega Llega Madero a la estación del ferrocarril, acá en Apizaco, pronuncia su discurso, le hacen una comida de recepción y llegan también todos los obreros de la zona de Tlaxcala, Tlaxcala, Puebla. Fíjense, lo curioso es que en los archivos no hay muy poca información sobre la visita que se hicieron Madero, pero sí lo hay en los periódicos de aquella época. También muy El Imparcial, el Diario del Hogar, donde mencionan precisamente cómo estaba adornada la estación. Y bueno, pues fue una comida muy galana porque Madero trajo vinos del norte precisamente para celebrar esto. Y después de aquí se fueron a Puebla, ¿no? Entonces tenemos Madero, luego viene otro personaje importante que es Pablo González, cuando se cae el gobierno de Huerta, se celebra los tratados de Teoloyucan, donde se disuelve el ejército federal y llegan acá los ejércitos a la estación de Apizaco para darse de baja, ¿no? Estuvieron acá, llega Pablo González, que era el segundo de Carranza, y aquí está aquí se disuelve el ejército. Pablo González después iría a la ciudad de Tlaxcala a nombrar a Máximo Rojas como gobernador revolucionario del constitucionalismo. Y luego llega Carranza. Carranza llega acá a Tlaxcala el 2 de noviembre de 1914. Aquí desconoce al gobierno de la convención de Aguascalientes, manda un
un escrito diciendo que él no dejaba la primera jefatura del ejército constitucionalista a reserva de que también Zapata, Emiliano Zapata y Padre Francisco Villa renunciaran también a la posición política, ¿no? De aquí se va a Puebla. Y finalmente la última etapa de Carranza es cuando se le rebelan los soldados en Agua Prieta, con Calles ya en 1920. Entonces él sale huyendo de la Ciudad de México y llega acá a Apizaco. De hecho, aquí en Apizaco lo combate, llega Máximo Rojas con que se había unido al plan de Agua Prieta y sostienen un tiroteo. Son temas o puntos que se deben de estudiar. De hecho, creo que hay algunas fotografías por ahí que han circulado en donde sale que Venustiano Carranza caminando aquí en las calles de Apizaco. Pues de hecho se hospedó ahí en el Boulevard Emilio Sánchez Piedras, ¿no? Sí. Ahí estuvieron. Que era la calle Primera. Sí. En ese entonces. En ese entonces. Pero más otros no se ha ahondado, ¿cómo se llama? Ahora sí que mucho. Y sobre esto, vuelvo a decir, lo curioso es que en los archivos estatales hay muy poca información de estos temas. ¿Por qué hay poca información cuando, pues evidentemente había en ese momento periódicos de la época, pero cuál es el principal obstáculo para que ese tipo de eventos hoy no los tengamos claro? Bueno, lo que pasa es que al parecer la información que se resguarda en los archivos, en este caso en el archivo estatal, en lo que es el Fondo Revolución Régimen Obregonista, fueron generadas por las administraciones que llegaron al poder. Es decir, pues la porfirista, la maderista, la huertista y la constitucionalista. ¿Por qué no está? Fíjate, hay algo curioso. Don Crisanto Cuéllar Avaroa, que fue uno de los primeros que escribió sobre la revolución en Tlaxcala, él señalaba que no existía documentos sobre la visita de Madero en Tlaxcala. Él por mucho tiempo estuvo como director del archivo histórico y efectivamente no hay mucha documentación. ¿Qué pasó? Posiblemente fue, por una parte, pues aún se perdió por cuando entraron los revolucionarios a la ciudad de Tlaxcala, y otra posiblemente fue ya deliberadamente seleccionada, ¿no? O sea, estás hablando de que se rasuró la información. Posiblemente. ¿Eso pasa aquí en este país? Sí, esto ya ha pasado. A su conveniencia. Sí, es posible. Nadie sabe dónde quedó el Ahí está uno de los grandes detalles. Sí, posiblemente sí, porque es una documentación que pues debería estar debería estar ahí. Sí, sin embargo no aparece. Bueno, también hay que buscar en otros acervos, pero parece indicar que sí hubo esto. Okay. Y otra vez nada más para reforzar esta cita, el doctor Mario Ramírez Rancaño hizo un texto sobre la revolución en los volcanes, sobre Domingo Isidro Arenas, y él lo menciona y lo menciona explícitamente. Dice que cuando él fue a buscar documentación en el archivo del Estado, el histórico del Estado, generalmente él pensaba encontrar la documentación de los arenistas, pero más en cambio no estuvo ahí. ¿Por qué? Porque mucha de esas está dispersa, ¿no? Muy bien. Sí. Se perdió la información por ahí, se desapareció misteriosamente. Sí. Políticamente, pues cierta información desaparece por así convenir a los intereses de cada uno de los actores políticos de ese entonces. Sí, en ese momento. Y fíjate, resulta que se han podido recuperar algunos archivos de los veteranos de la Revolución. Sí. Y es donde encuentras información mucho más rica de muchos actores sociales, ¿no? No nada más de Domingo Cirilo, sino de mujeres que estuvieron combatiendo de la revolución, como Carmen Vélez, como un grupo de de soldaderas zapatistas aquí en Tlaxcala. Muchos personajes o sea que de por sí la mujer ya estaba medio
oculta. Revolucionada. Sí. De hecho, doña Carmen Vélez, que fue una hacendada de San Pablo de Puebla, pero de San Pablo del Monte, ella se alzó en armas en 1910 y tenía una tropa de 300 hombres. Órale, Entonces, o sea, ella coordinaba esa ya fracción. se agarraban su trompo acá. Sí, ella tenía aguerridas. Sí, tenía su estado mayor y tomó 8 pueblos de acá del estado de Tlaxcala. Pero no nada más es ella, hay varias revolucionarias más. Pero vuelvo a decir, desafortunadamente la documentación está dispersa, y bueno, es un trabajo arduo porque esto implica pues seguirle la pista año tras año, ¿no? Wow. Sí. Pues, qué pues, interesante, así sí, es que sí. ya lo sabes, la ola de que están sacando ahora de que La mujer ahora ya venía trabajando las mujeres. O sea, el papel de las mujeres siempre ha sido relevante, importante. Un saludo a todas Sí, cada sí, una de sí. ustedes, bellas mujeres y hermosas. Ahora, ¿qué interesa? O sea, ¿qué tuvo que pasar para que estas mujeres pues fueran relegadas? Pero no nada más de la época revolucionaria, sino en muchos aspectos de la vida política y social del país. Pero ya para culminar en la parte esta de Apizaco, me gustaría saber si hay revolucionarios o si hay figuras destacadas de la revolución apizaquenses que tú, que en tu estudio, en tus análisis, salgan, se considere, ¿no? Sí, hay, vuelvo a mencionar, uno de ellos, don Antonio Hidalgo Sandoval, es el más conocido, pero sí en la documentación hay, nombres de algunos, revolucionarios. Es un aspecto que se tiene que trabajar, porque generalmente cuando hablamos de revolución en Tlaxcala, Juan Comachín, Antonio Hidalgo, los hermanos Sánchez en Tepeite, y Domingo y Cirilo Arenas, ¿no? Pero existen muchos, en los archivos de las revoluciones existen muchos nombres de gente que combatió, se metió tanto al zapatismo, al constitucionalismo, al magonismo, y que no se le reconoce, ¿no? Hay como que una talacha en ese aspecto de recuperar esa memoria histórica. Sí. Ok, muy bien, pues evidentemente vamos al tema de tus libros, de tus novelas, ya platicaba al principio. ¿Qué significa hacer una historia novelada de los acontecimientos reales? ¿Cómo le entra un escritor, cómo le entra un historiador como tú para poder pues plasmar en una obra literaria estos acontecimientos que pasaron y que deben de tener una rigurosidad para poder plasmar la acción, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. En este sentido, la novela histórica por un tiempo fue relegada, ¿verdad? Fue relegada porque en la historiografía se decía que, bueno, la historia debería ser una ciencia que debería ser una ciencia que relatara los hechos tal como ocurrieron, ¿no? Pero esta visión de la historia se ha ido modificando. Ahora hay un retorno a la narrativa, a un diálogo más cercano con la antropología, con la sociología, con la misma literatura, y estas nuevas teorías dicen, bueno, que no necesariamente tiene que ser la historia bajo esta perspectiva positivista, ¿no? Que tiene que ser todo esto. Ahora, necesariamente el historiador tiene que trabajar con fuentes, tanto fuentes documentales como fuentes orales, ¿sí? Tienes que aunque cotejar. no sean tan fidedignas las orales. Hay también toda una metodología para tener tener cierta validez a la historia oral, ¿no? Hay una cierta metodología, para eso es el diálogo con la antropología y la sociología, pero tiene que cotejar las informaciones. Tiene que cotejar la información, tiene que ahora sí que hacer una crítica de esas fuentes, empaparse del contexto de la época y finalmente tratar de reconstruir lo más posible lo que pudo, ¿no? Haber ocurrido. Claro, siempre hay un margen que te permite en algunos momentos solventar las lagunas históricas, ¿no? Pero eso lo debes de hacer patente al lector, ¿no? Decir, bueno, ocupé
esta información proveniente de tal, un poquito de ficción para un poquito de abrochar ficción. la historia. Sí, sí, pero lo tienes que hacer, lo tienes que expresar, ¿no? Tienes que decirle, bueno, consulté esta información, esto es lo que nos dice la fuente, y bueno, a dejar al lector, ¿cómo se llama? Atraerlo. Atraerlo. Atraerlo Sí. de una O sea, manera que sea interesante para Sí. él. Por ejemplo, pues las armas revolucionarias de aquel entonces, Sí. qué calibre eran, Sí. cómo se disparaban, Así es. qué huecos Pues, dejaban a lo mejor en la exacto, gente, ¿no? exacto. Sí. Para darle dramatismo a Sí, la Y en base a sí. eso, entonces ya atrapas al lector Sí, para que... para que le interese la historia, Sí, precisamente. sí, claro. Porque eso de que nada Sí. más te sentaban en el pupitre y te decían, Sí. la, y escriban como Sí. 100 páginas. Sí. Ahora, Sí, lo que dice Genaro es cierto, o sea, fuimos a las aulas, fuimos Sí. a las escuelas, Sí. y de pronto era historia, nos toca historia, Sí. uy, Sí. a leer Sí. libros. Sí. Esta parte de novelar la historia es como una respuesta a esas ideas aburridas que teníamos para presentarle al lector. Digo, Sí. lamentablemente Televisa vino a echar a Sí. perder muchas Sí. veces porque Sí. uno Sí. cree novela histórica y ya te crees acá Sí. Sí. ¿cómo se ¿Cómo llamaba se la llamaba telenovela esta? El vuelo del águila. El vuelo del águila, exacto. Exacto. Ahora, no, uno cree que eso es novela histórica, pero no, eso es novela histórica, es una telenovela histórica, Sí, ¿no? sí. Entonces, Claro. el tema es ese, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacemos para quitarnos esa historia de que la historia, valga la redundancia, Sí. es aburrida? Yo creo que primero de esa historia, dejar atrás esa historia positivista de que son fechas, datos, son ¿no? datos. Ajá. También esa parte de la historia política, que es importante, claro, ¿no? Pero no nada más es eso, sino además, por ejemplo, explicar cómo eran las costumbres de una comunidad, por ejemplo, en el periodo de la Revolución, ¿no? Cómo se celebraba el carnaval en el periodo de la Revolución. Si en algún momento, ¿Duraba todo el año y todos los días? No. Por ejemplo, fíjate lo curioso. En el periodo revolucionario, en 1911 se prohibió el carnaval, 1911 y 1913, en Tlaxcala. Se prohibió. Se prohibió. Mandaron los gobernadores en un edicto para que se prohibiera. Pero no fue tanto por el problema de los revolucionarios, de las tropas revolucionarias, sino fue porque se hacía relajo, ¿no? O sea, como hoy se golpeaban en el desfile. No, sí. Eso fue desde la época colonial que siempre se perdía. Pero no, por ejemplo, esa sería otra de las formas. Las narraciones, por ejemplo, las leyendas de la Tlahuelpuchi, ¿no? De las brujas, de los nahualitos, también es parte de la historia y parte de todos esos aspectos enriquecen lo que es la historia, ¿no? Tan solo el relato de cómo vivieron nuestros abuelitos, qué fueron lo que de ellos, cómo se vestían, cómo era la forma del cortejo, cuáles era la alimentación que ellos tenían en aquel momento, todo eso enriquece y te va dando otra visión de la historia, ¿no? Claro. ¿No? De esa historia que de bronce, ¿verdad? Basadas en datos y fechas, ¿no? Wow. Yo creo que sería por ahí el enfoque. El Sí. asunto. Sí. O sea, sí presentarlo. También hablábamos de que muchos de nosotros leímos Sí. o entendimos de política a veces a través de la caricatura política. Sí. Esa Platicábamos también, hace ajá, ratito. ajá. Sí. Esa también es hacer historia, maestro. Sí, claro. Otra forma de acercarnos a la historia. Otra forma de acercarnos a la historia. De hecho, hay investigaciones que tratan precisamente el papel de la prensa, cómo se estigmatizaron a Madero, Ujú, cómo así es. ¿cómo se llama? Cómo la prensa tuvo un papel importante en crear el sentimiento Hacia un personaje. hacia un personaje, en este caso Madero, y cómo avaló el golpe de Huerta. De Huerta. De Huerta. Pero hoy, Sí. hoy decían en este tiempo Sí. actual, decían lo mismo, que la prensa está jugando ese papel con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y hoy con la presidenta. Hoy le dicen de otra manera, Sí. que chayoteros Sí, y cosas sí, así, sí, ¿no? sí. Pero, Sí. pero la prensa de ese entonces sí tenía una mayor
presencia, una mayor significancia ante los ojos del público? O sea, es decir, lo que decía la prensa era como una verdad absoluta. Sí, tenía un papel muy respetable la prensa durante en el siglo XIX. Esto es desde antes del Porfiriato, durante ¿cómo se llama? Juárez, y luego que sería el periodo obviamente de Díaz, hasta Madero se tenía ¿cómo se llama? Era un papel muy respetable, ¿no? Empezaron ¿cómo se llama? Pues ahí tenemos periodistas contestatarios, ¿no? Como Filemón Mata, los Flores Magón, ¿no? Los Flores Magón. Trinidad Sánchez Santos también en el Tlaxcala. Tlaxcala, es una historia interesante. Que eran combativos ante la dictadura, pero cuando llega Madero al poder y se da esta aparentemente libertad de expresión, porque sí había hasta cierto punto, como que se empieza, la prensa jugó este papel de preparar el contragolpe de la clase huertista. Y sí, la prensa tiene un papel muy importante como medio de comunicación para generar una percepción, ¿no?, en nuestra sociedad. Sí, me imagino, ¿no?, que pues los periódicos impresos en ese entonces, que era lo más actual, lo imprimían y lo pasaban a aventar a las casas, ¿no? Para que se enteraran de que, pues Madero se pasó de lanza con esto, o hizo aquello. Pues era lo que la prensa decía, era la verdad absoluta, bien lo comentaba aquí Miguel. Sí, efectivamente, o lo que hacían los obreros simpatizantes de Magón, ¿no? Llegaban con los periódicos Regeneración, entraban a las fábricas y enseñaban a leer a los obreros a través del periódico. O cuando no se reunían la gente en las comunidades, quienes sabían leer, ellas eran los que leían las noticias y la gente que estaba interesada pues lo escuchaba, ¿no? Esa también era otra forma de acercarse al, ¿cómo se llama? A la lectura. A la lectura, ¿no? También sería a la información, a los medios. Y bueno, también se repartían volantes, ¿no? Los estudiantes de Puebla del Instituto Metodista, ellos repartieron muchos volantes y manifiestos de los revolucionarios en su propia escuela, lo que hoy es la Universidad Madero de Puebla. Allá imprimieron bastantes manifiestos de los revolucionarios de Tlaxcala. Órale, pues pues evidentemente muy interesante. Retomaba la idea esta de Trinidad Sánchez Santos, que uno al menos en mi caso, de pronto lo había escuchado el nombre como revolucionario, pero hoy el gobierno del estado le ha dado un homenaje nombrando la sala de prensa del gobierno del estado como a este revolucionario. Entonces me parece que es importante reconocer su aporte periodístico y que hoy pues que todos sepamos que Trinidad Sánchez Santos era un periodista destacado, al menos para todo el gremio, ¿no? Reconocer en tlaxcalteca alguien que estaba influenciando en esa época tan convulsa de la historia del país, ¿no? Ya vamos a proponer los premios Trinidad Sánchez Santos. Esa voz surgió, después de nombrar la sala, de decir, pues encontrémosle un nombre o un motivo al Premio Estatal de Periodismo, ¿no? Le quieren poner, evidentemente alguien proponía el nombre del fundador de la UPED, que es la mayor agrupación, sin demeritar a las demás, ¿verdad? Porque ya me están viendo feo, ¿no? La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala. ¿No? Es que la gente debe saber que hay tres centrales periodísticas aquí, la UPED con mayor trayectoria, la otra es la Confederación de Periodistas. Saludos al amigo Virgilio, que nos debe de estar viendo, ¿no? Entonces, pero sí buscar que en Trinidad Sánchez Santos pues se le dé ese valor del periodismo y que sea una bandera para los tlaxcaltecas, ¿no, maestro? Sí, claro. Retomarlo. Así es. Y no nada más, bueno, sí, el papel que tuvo Trinidad Sánchez Santos precisamente en el combate en algunos aspectos a la dictadura y también a Madero, porque también no
no fue muy simpatizante de Madero. De Madero. Pero Era bueno, crítico. hay que rescatar si era crítico, claro, Sí. claro que fue crítico en ese Y momento. maestro, hoy el tiempo ha Sí. pasado, los tiempos Sí. cambian, van evolucionando. Hoy tenemos a lo que algunos llamaron las benditas redes sociales, Sí, las redes sí, sociales. sí. Ahora ya la información. Es al tiempo, al día y acá. Sí. ¿Qué tanta rigurosidad debería de tener alguien que se atreve a hablar de historia usando Sí. las redes sociales? Hablaba de las fuentes, que esa es una Sí, parte, sí. Genaro, muy importante, claro, muy claro. importante. Sí. ¿Qué tanto hoy las redes sociales Sí. están impulsando o están demeritando la labor de los historiadores? Yo creo que es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque las redes tienen esa capacidad igual de moldear la percepción y de generar una concepción de nuestro pasado. Pero la rigurosidad tiene que ser, tiene que basarse en la documentación, en un análisis de las fuentes. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, la información que se proporciona es exagerada. Yo entiendo que es importante difundir lo que sea atractivo, pero muchas veces distorsionada también con una finalidad más que todo de decir, de atraer De traer seguidores, seguidores, likes. una historia, ahora sí que una historia para consumo, pero que no es crítica, ¿no? Y bueno, aquí en Tlaxcala, no voy a mencionar, pero sí se ha generado. Ah, sí, cómo no. Sí, se ha generado, se ha generado Con los de la UPET, ¿verdad? No, no, no. no, se ha generado una exageración chauvinista de lo que es Tlaxcala, ¿no? Uno de los temas que siempre ha sido muy estudiado y que llama mucho la atención es el periodo prehispánico, ¿no? De Tlaxcala. Entonces, la colonización de las 400 familias. Sin negar que obviamente Tlaxcala participó en el proceso de colonización y que también combatió a los españoles, claro, que tuvo enemistad con los mexicas, ¿cierto? Uh-huh. Pero que no creo éramos una nación como tal. Que se llega a exagerar, ¿no? Y muchas veces a descontextualizar lo que está pasando, lo que pasó, ¿no? Lo que pasó. Desafortunadamente, pues, como que los historiadores no se han metido ahí por esta línea de las redes sociales, ¿verdad? Como que no se han metido, y bueno, han surgido estos personajes que tienen con buena intención de dar, ¿cómo se llama? Una imagen de nuestro pasado, a veces exagerada, chauvinista, y algunas veces provocando precisamente este choque, ¿no? Fíjense, en las redes sociales yo encontré el comentario que decían, es que los tlaxcaltecas, ¿cómo se llama? Por la página fulana de tal, los tlaxcaltecas, son traidores, ¿no? Por más que quieran argumentar, obviamente que no. Más por la página de los poblanos. Sí. Ajá, sí, le están dando, ¿no? Le están dando ahí como una contrarrespuesta. Y tú dices, bueno, efectivamente Tlaxcala no fue traidor, ¿no? La ciudad de Puebla se fundó, ¿cómo se llama?, en territorio de lo que es Tlaxcala. Pero vamos dimensionando realmente el papel de los tlaxcaltecas. Fueron, como se llega a algunas páginas llegan a exagerar, conquistaron, fueron colonizadores, cuál fue el papel, cómo se establecieron. Por ejemplo, en el norte, sí se habla de las poblaciones tlaxcaltecas en el norte, pero, por ejemplo, falta la otra parte, la visión de los huachichiles, por ejemplo, de los cazadores nómadas que estaban ahí. ¿Cómo percibieron ellos a los tlaxcaltecas, no? Sí, claro. Quedan así, ¿cómo se llama? Como nulificación. Pero bueno, esos son datos que se va trabajando con las fuentes, ¿no? Yo no me opongo, creo que es bueno que se ocupen las redes para difundir la historia. Pero hay que informar. Pero hay que informar, no desinformar. Sí. Exactamente. Sí, en ese sentido de la pregunta, Genaro, porque Sí. hay páginas Sí, que hoy claro. se llenan de likes Sí.
diciendo cosas que no Sí, necesariamente sí, son, sí. son concretas o son exacto, volaba, que sí, sí, exacto, sí, o sea, sí, cositas sí, pues, sí, sí. para generar likes, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, la importancia de la fuente, pues para el periodismo, Claro, pues evidentemente es la Sí, máxima, sí, ¿no? sí, sí, O sí. sea, dime tu fuente y te diré quién eres, Sí, ¿no? claro, por Porque supuesto. una cosa es Sí. acá estar y me dijeron, escuché Sí. a que algún personaje Ah, político te fui y haya, me metí a ajá, los archivos exacto, exacto, del exacto. Sí, municipio sí, y de ahí sí. saqué Así es, Sí, así es. sí, datos sí. relevantes y cosas así, pues te voy Sí. a creer. Sí. Sí, Pero sí, si me sí. dices es que lo saqué de las redes sociales. No, Sí, no, No, pues no, imagínate, no, 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 ¿a dónde no, vamos a no, parar no, por eso como, estamos como estamos. Sí, sí, sí. Y como ya lo dice el dijo Buki? apenas el que vino a Exacto, cantar. exacto. ¿A Dijo dónde que vamos a parar? solamente en Tlaxcala se sabe cantar bonito. Exacto, No, ya lo exacto. dijo él, no lo ¿No? dije yo. Entre otras cosas, Sí, sí, entre sí, otras otras cosas. cosas. No, pero sí hay, hablabas ahorita, doctor, Sí. sobre el tema de la relación Puebla-Tlaxcala. Yo Sí, quiero sí. centrarme un poquito ahí. Sí. Pues, que si fue el territorio, como dices, fundada Puebla, la ciudad. Uno entiende, por ahí alguien Les dijo donamos de los fuertes para allá, pero alguien dijo por ahí que la culpa de las inundaciones Sí. en la capital tlaxcalteca era por Hernán Cortés y por fundar Sí. la ciudad ahí. Sí. Algo de razón tiene si nos ponemos a estudiar, porque Sí. ahí estaban las barrancas, caray, ¿no? Sí, Entonces, sí, o sea, sí. todas las aguas llegan ahí, todas Sí. las aguas van al río, pero en este contexto regional, Sí. Tlaxcala, la relación Tlaxcala-Puebla, Cholula, todo esto, ¿cómo la podemos o cómo la debemos observar o cómo la debemos entender? Bueno, mira, esto nos lleva también a lo que es la relación con los mexicas, ¿no? Pues vamos, con los mexicas, la relación, en un primer momento, cuando llegan primero, se establecen, ¿cómo se llama? Los tlaxcaltecas acá en la zona de lo que hoy conocemos como los Cerros Blancos, ahí establecieron su Altepet. En un primer momento, las fuentes que nos han llegado dicen que las relaciones eran cordiales, sí, tuvieron algunos conflictos, ¿verdad? Pero eran cordiales. Finalmente, cuando el imperio mexica, bueno, no imperio, sino la cultura mexica se empieza a expandir militarmente, empieza a haber estos conflictos, porque también Tlaxcala se expandía, tenía comercio con la zona del Golfo, llegó a comerciar hasta Tabasco, pero fueron frenados. Aquí lo curioso es que las fuentes como Fray Diego de Durán nos menciona que los señores tlaxcaltecas acudieron a las entronizaciones de los señores mexicas desde el periodo de Moctezuma y Huilcamina, si no es un poquito más antes, hasta Xocoyotzin. Entonces eso nos dejan ver, pero para esto los señores tlaxcaltecas se disfrazaban de macehual mexica, iban a parar. O sea, iban disfrazados. Iban disfrazados. O sea, era como que estamos peleados, Ajá. pero nos invitamos. Exactamente. O sea, somos amigos, pero Sí. que no nos vean Te juntos. disfrazas de poblano y llegas Sí, a Puebla, ¿no? sí, exactamente, Te ¿no? disfrazas O sea, de la UPED y llegas al gremio. Exacto. Está Pero eso, sí. pero eso no es a donde fueras, haz lo que vieras. Era un pacto de la élite, es una forma que en los pueblos originarios se desarrolló en el periodo prehispánico. Estamos ahí en la relación de Mexica-Tlaxcalteca, eso también se dio en los reinos mayas, ¿no? Estas alianzas que se daban entre los señores de distintas ciudades que asistían a las entronizaciones legitimaban el poder del O sea, eran rey. relaciones públicas. Sí, O era sea, de cierta forma. sí, vamos a invitar al vecino, Sí. aunque no nos Sí, nos disfrazamos caigamos todos bien. de poblanos y le Y damos sí, en su modo. Sí. Exacto. Hay un dato interesante, por ejemplo, con Xocoyotzin, ya el último, uno de los penúltimos emperadores mexicas. Los tlaxcaltecas fueron a Tenochtitlan, estuvieron en el palacio de Moctezuma, pero apagaron los braseros para que bailaran Moctezuma con Tlaxcala, Huejotzingo y Cholula, que son los señoríos del valle. O sea, ¿qué significado tiene que apaguen los braceros? Lo que pasa es que no querían que lo viera obviamente, pueblo. el pueblo. Pero sí hicieron Dándole a tole a la con puerta cerrada. la puerta cerrada. Pero hicieron Exacto. un ritual que era comer hongos alucinógenos. A la María Sabina. ¿Para qué? Para tener esta percepción de lo que iba a acontecer después. Es un tema que hay que profundizar, vuelvo a decir, lo dice Fray Diego de Durán, en una versión también lo menciona Iztlixóchitl en estos
esos manuscritos. Y casi eso no se menciona, ¿verdad? Eso no, O sea, no, o sea, está ahí Está ahí, escondido. pero no se difunde mucho. De hecho, hay arqueólogos aquí, como el antropólogo Eduardo Contreras, que cuestiona qué tan cierta fue la rivalidad entre mexicas y tlaxcaltecas en base a las evidencias arqueológicas, ¿no? Bueno, ese sería con los mexicas. Con la relación con los huejotzingas y cholultecas también fue una situación de conflicto. Fíjense, curiosamente, lo que dice el manuscrito de Zapata y Mendoza de aquí de Tlaxcala, que las primeras guerras floridas que hicieron los tlaxcaltecas no fue con los mexicas, fue con Huejotzingo. Concretamente estaban allá. Era como se hablaba de un equilibrio de poder, ¿sí? Tenochtitlan, Huejotzingo y Cholula. Y bueno, finalmente cuando ya llegan los españoles, sí, Puebla se funda en territorio de lo que era Tlaxcala, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento a Tlaxcala se le habían dado los privilegios, era una provincia de indígenas, debería de haber sido una provincia de indígenas, y bueno, Puebla se crea como la ciudad para aquellos españoles, ¿no? Ahí tuvo mucho que ver el primer obispo de Tlaxcala, Fray Julián de Garcés, ¿verdad? En la selección de esta. Y las relaciones entre Puebla y Tlaxcala han sido, ahora sí como dice Raymond Mouvet, de amor y de odio, ¿no? Pero en cierta forma no podemos tampoco desechar la influencia de Puebla en Tlaxcala, ¿no? Y viceversa. ¿Por qué? Retomo el ejemplo de la Revolución. Muchos tlaxcaltecas que no tenían acceso a la educación en el periodo del Porfiriato se iban a Puebla precisamente a estudiar a la escuela normalista, a la Universidad Católica y al Instituto Metodista. Mucha gente de ahí se vinculó y viceversa, ¿no? Ahora, ¿por qué Puebla? Sí. O sea, bueno, entendemos que a Tlaxcala Sí. le dieron muchos privilegios después de la conquista, Sí. les permitieron mantener el apellido, el Sí. mismo apellido Sí. Xelhuanzi, que es Sí. de origen Sí. prehispánico, Sí. pero ¿por qué en determinado momento la ciudad de Puebla Ajá. pues, obtuvo mayor relevancia que la misma ciudad de Tlaxcala? Desde mi óptica, igual me estoy Siendo que equivocando. Tlaxcala Ajá, había sido primero. Ajá. nació primero y les donó parte de nuestro terreno. Exacto, sí, el O sea estadio deberían de regresárnoslo, algunas sí. cositas más. Bueno. El molote se los dejamos. Porque en Puebla, podríamos decir que se van a sentar, van a llegar y se van a establecer aquellos españoles, sobre todo comerciantes, se van a establecer otras órdenes religiosas. Y Tlaxcala sí, efectivamente fue la primera, se le dio los privilegios, privilegios que no todos tenían, era Exacto, exclusivamente sí. para los nobles. Así es. Porque, Los nobles. Sí, porque eran los nobles, era para los caciques de las 4 cabeceras y su linaje. O sea, los nobles tlaxcaltecas. Sí, los nobles Y debemos tlaxcaltecas. entender que también el mundo prehispánico o el mundo Sí, indígena sí. tenía niveles. Sí, sí, ¿no? estaba O sea, no estratificado. todos éramos Sí, iguales, sí, sí, hay sí, niveles. Sí. Sí. Era, los señores que podían portar capa y vestirse al estilo español eran los señores de Tepectipa, Telulco, Quiahuizclán y Tizatlán. Los de Contra Los- no, eso es otra cosa. No, eran, ¿cómo se llama? Estaban, o sea, había una Nada de jerarquización. Mercedes ni nada. No, o sea, era una jerarquización. Y se estableció que era una provincia para indígenas. Ahora, también el proceso de construcción de la ciudad de Tlaxcala fue lento, y también la catedral. Por eso las gestiones que hizo Julián Garcés de cambiar, ¿cómo se llama?, la sede del obispado, ¿no? Él llega en 1527, apenas en ese año los franciscanos habían designado el valle de Chalchihuapan para construir la ciudad y el convento. Tiene fricciones con los franciscanos y entonces deciden fundar otra ciudad exclusivamente para españoles, que sería Puebla. Puebla No, para españoles. pero sí, pero que no fue tan cierto, porque finalmente hay varios tlaxcaltecas de allá en Puebla, muchos tlaxcaltecas. Somos como uno mismo, ¿no? Wow. Estamos muy vinculados, realmente estamos muy vinculados. Somos Fíjate parientes que, pobres. pues Sí. ya por acá hilando más o menos lo que es la historia, Sí. los mismos tlaxcaltecas que se fueron a vivir a Puebla Sí. y que ahora ya son poblanos Sí. Entre comillas, ¿no? mestizados, Sí.
son los mismos que dicen que los tlaxcaltecas son los traidores. Exacto, Fíjate, exacto, sí, es un sí, fenómeno, sí, ¿no? es cierto, sí, es O sea, cierto. nomás porque fenómeno ya están allá social, ya, en La ya Paz o están allá, están... sí, ¿no? o están Pero, donde- pero es Santo una, Dios. sí, es una relación de amor y de odio, pero tampoco no podemos negar la influencia de Puebla en Tlaxcala ni de Tlaxcala en Puebla, ¿no? Sí, Hasta Eso la de- bartería. sí, Sí, que esto de, Dicen eso que de- fue creada allá y sí, no, No, fue sí, acá. eso de decir que no, pues de los poblanos, los mexicas, no, no, no. Aquí lo que genera esa información de decir, por tratar de resaltar, lo que va haciendo es retoma otra vez y exacerba el estigma hacia los tlaxcaltecas de traidores. Pues señoras y Oh, señores, pues, qué rica plática plática, aquí de con veras el maestro. que nos podemos aventar con usted, no una hora, sino como 5 horas, de verdad, porque sí está súper Sí, interesante. o sea, y fuimos mezclando cosas, parecería claro. que no había hilación, pero sí, sí, claro, hay sí. cosas muy muy interesantes que hay que resaltar de Tlaxcala y Sí. darle esa visión con gente que ha estudiado, ¿no? Claro, o sea, claro. porque Es decíamos de esas, experta. de esas páginas, porque Sí. han proliferado, Sí, sí, y sí. que además hacen visitas guiadas y demás, Sí. no le vamos a dar Sí, sí, promoción. sí, sí. Pero sí dicen cada cosa. Pues agradecerte, maestro, doctor, que hayas venido aquí con nosotros esta tarde. Habíamos tenido otro intento que se nos había ido la luz. Sí, o nos sea, había cebado porque se sí. nos fue la luz, ya ve que no la paga el director de esta de esta radio. radio acá, que es de la Copremo. Pues muchas gracias, Hay maestro que Genaro, decir- muchas gracias, maestro Miguel, por la invitación. Sí, sí, No, muchas pues esta es su gracias, casa y, gracias, maestro. y como siempre lo hemos dicho, este podcast queda pendiente. Ok. Queda pendiente sí. porque esta plática se tiene que enriquecer todavía más. Sí, y encontrar a lo mejor otros aspectos más Por lo menos importantes. váyase preparando porque cada 15 días Sí. seguro va a estar aquí con nosotros. Sí, gracias. Váyase preparando. Gracias. Igual, Échele otra Sí. ojeada y Sí. despabile esas Ok. hojas, quíteles el polvito. Sí, 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 sí. maestro. Sí, porque quedó gracias. interesante, o sea, quedó ahí en el Sí, tintero sí. la parte esta, que es importante de Zacatelco, Sí, sí, donde sí. Arenas, Arenas, sí. y toda la parte, es importante, Genaro, igual Sí. ver, maestro, Sí. habíamos platicado otras veces, que hay que ver también situarse geográficamente para entender muchas cosas. Estuve en Zacatelco hace ya varios días. Hay un lugar ahí para comer, pero tiene la visión 360 Sí. y uno ve los cerros, Sí. ves desde ahí la ciudad, este edificio que causa sí, claro, sí. acá el único enorme torre que hay Sí. en la carretera, Sí. y ahí entiendes Sí. por qué San Martín, Texmelucan, Cholula, Huejotzinco, Sí. Puebla, Tlaxcala, Zacatelco, ahí entiendes el rollo de la región, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. tenemos que subirnos siempre Sí. un nivel para ver las cosas desde Sí. otra otra perspectiva, Sí. ¿no? Claro, Para claro. entender, ¿no? Entonces esa parte Sí. del sur Sí, sería importante, Importante, en otro sí, momentísimo sí. momento, pues Claro, platicar sí, de sí, eso, por ¿no? supuesto, Claro, no, sí, el maestro claro, está súper claro, invitadísimo, sí, esta es su gracias, casa. Gracias, mucho, Bienvenido, Genaro, la verdad gracias. es una plática riquísima, muy Gracias. interesante, Gracias. mucho que aportar a nuestras nuevas generaciones también. Gracias. Y bueno, se estarán preguntando por allá en casa, dicen, bueno, a ver, ¿y qué tienen que ver estos podcasts? Porque también estamos hablando de actores políticos que en su momento fueron parte importante Sí, en la historia Así es. de aquí, de Sí, Tlaxcala. de Tlaxcala, Y supongo que también hay familias. Claro, Sí, sí, sí. sí. No supones, No sí, supongo, sí. hay familias, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Entonces claro. hay que ver cómo se han orientado, si de verdad las familias siguen siendo las mismas, o cómo va, y a través de eso podemos Sí. hacer una perspectiva Sí. de ver cómo Claro. va el asunto del 2027, ¿no? Y ver pues si nos juntamos con una de esas familias y nos Exactamente. hereden, ¿no? Un poquito Sí, de sí, poder. sí, de poder. Bueno, algunas de esas familias y algunas no familias Sí. están invitadas a este podcast. Claro, ¿no? claro, Que, por supuesto. las agendas y ya saben cómo es este asunto. Pero, pues, Genaro, sabes que hemos platicado de poder traer aquí A esos al grandes estudio a esos actores grandes actores y que y personalidades que son las que van a decidir y definir
definir el rumbo de este estado. Y bueno, cara a cara, Tlaxcala, esta unión con Genaro, con W Radio Vox, y Grafos Comunicación Creativa, pues estamos, Agencia Informativa Grafos, sí, porque tengo otras cachuchas y demás, pero hoy está aquí la Agencia Informativa Grafos, pues nos va a permitir presentarles al público, inicialmente de Apizaco, estamos compartiendo en Apizaco, pero este cara a cara llega a muchísimo, a todo el estado. A todo el estado. Así es. Estamos hablando de regiones como Calpulalpan, Tlaxco, Huamantla. Aquí están invitados Zacateco, todos. Y todos bueno, los pues actores y personajes del estado de Tlaxcala. Así es. Y les daremos voz, Claro, que vengan acá, ya para las campañas, pues evidentemente con ya mayor proyección, pues estaremos aquí presentando las plataformas electorales para que la gente tome la mejor decisión. Sabemos que has hecho algunas encuestas por ahí, pero el INE, el ITE, papá, están ahí en stand-by nada más. Sí. Les voy a platicar rápidamente nada más que esas encuestas que nosotros hicimos solamente es de manera informativa. No hay ningún lucro, ni siquiera hay ningún pago ninguna parte porque esto lo tenemos que aclarar en vivo. Así es. Las personas luego dicen, es que ya le pagó. Ya le pagaron, ya te están ya acá. Le pagó que hizo la encuesta, de seguro ya le pagó a él. Así es. Aquí no hay ni un pago ni nada, solamente es por nuestros propios medios, por nuestra propia expresión y en conjunto con la Agencia Informativa Grafos, que también ellos son los que nos parten y nos comparten toda la información. Oye, ¿sabes qué? Mira, este actor político puede ser y nosotros los ponemos, más no el partido político o el instituto electoral tampoco, nada. Sí, nuestra labor es ser el faro informativo para que la gente pueda de pronto tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, pues ahí jugamos, pero los tiempos actuales están siendo muy complejos, muy complicados. Y pues hay que cuidar. Pues invitar también a la audiencia a que siga tus programas. Tienes un proyecto muy importante, Genaro, que fin de semana va a tener su punto importante, que es el juguetón. Así es, el juguetón. ¿No? Pues platícanos algo de eso. El juguetón, pues bueno, les platicamos a todos y cada uno de nuestros queridísimos radioescuchas y la gente que está en las diferentes plataformas. Les estamos pidiendo juguetes nuevos o que estén en muy, muy buen estado. Porque pues esos juguetes que estén en muy muy buen estado todavía nosotros les vamos a dar esa parte como hacerlos hipoalergénicos. Recuerden que la primera donación va directamente con los niños de cáncer, ahí en el ala de cancerología, en el Hospital Infantil del Niño. Entonces tu aportación es muy importante. También si tú te quieres sumar como patrocinador oficial del juguetón, tu marca va a ser puesta en todas nuestras plataformas. Y aparte, pues obviamente tú aportas con eso tu granito de arena para ser felices y pintar más corazones y dibujar más sonrisas en cada uno de los niños. Precisamente pues ya no tardan en llegar nuestros amigos, ya están por ahí afuera nuestros amigos de Locomotora Rock Band para que los entrevistemos y platiquemos sobre este juguetón 2026 al cual están invitados tanto nuestros amigos actores políticos como pues todo el público en general. Pues listo, pues agradecerle al maestro, al doctor. Doctor, esta es su casa, de verdad que no había tenido una plática tan rica y sobre todo tan nutritiva en cuestión de historia. Le agradezco esos conocimientos. Tienen que estar aquí puestos para que nuestras nuevas generaciones se den un quemón de lo que realmente es la historia. Muchas gracias, maestro. Pues el próximo jueves los esperamos. Muchas gracias. Un aplauso, de verdad. Así es, al doctor. De verdad. Pues los esperamos el próximo jueves. Ya les iremos informando quién viene. Ya les diremos quién es cara a cara. Y pues vámonos porque se pasa esto de 1 hora y ya nos subimos a TikTok. Sale pues. Estamos saludando. Hasta luego. Gracias.